Renacimiento. Es el nombre dado a un amplio movimiento cultural que se produjo en Europa occidental durante los siglos XV y XVI. Este fue un periodo de transición entre la Edad Media y los inicios de la Edad Moderna. La ciudad de Florencia, en Italia, fue el lugar de nacimiento y desarrollo de este movimiento, que se extendió después por toda Europa. En el Renacimiento se exterioriza un interés muy inclinado por la antigüedad, sobre todo del arte, la cultura, la mitología por el resurgimiento de símbolos y costumbres que antes ignoraban. En él tiene su surgimiento el interés de los efectos simbólicos de la naturaleza y sobre todo la apreciación subjetiva de la misma. Los efectos del Renacimiento se explican de diferente manera en cada lugar de Europa, pero igualmente se enfocan en la cultura, la estética y el arte de Roma y Grecia antiguas. Aunque el Renacimiento se recuerda principalmente por sus letras, también debemos sumar la pintura, la arquitectura, la escultura y la música. Todo esto elevó en gran medida las cualidades de la época renacentista. Es de presumirse que esto alcanzó a frenar en parte el progreso debido al relativo anacronismo de la cultura grecorromana, pero en realidad no pasa de ser una mera conjetura. Las principales características del Renacimiento son antropocentrismo. Conocemos como antropocentrismo aquella concepción filosófica que considera al ser humano como el centro de todas las cosas y el fin absoluto de la creación. Cánones griegos. El Renacimiento tiene un canon de belleza semejante al del mundo clásico, en el que su inspiración se basa sobre todo en la armonía y en la proporción. Artes. El arte renacentista es uno de los más destacados, no solo por los artistas famosos que aparecen en esa época, sino también por las obras de arte que nos dejaron. Reforma protestante. Este movimiento hundió sus raíces en elementos de la tradición católica medieval, como el movimiento de la devoción moderna en Alemania y los Países Bajos, que era una piedad laica, antieclesiástica y centrada en Cristo. La caída del feudalismo. La caída del sistema feudal no se explica únicamente con una crisis ecológica, sino que intervienen factores igualmente importantes como la existencia de una burguesía de comerciantes, banqueros, que se sumaban a fuerzas antifeudales. La ciencia renacentista. La ciencia renacentista es en realidad el comienzo de la ciencia moderna. Buscaba la explicación de los fenómenos a partir de la razón y de la experimentación. El desarrollo de la astronomía y de la geografía marcó el inicio de la ciencia renacentista y se dejó atrás la ciencia medieval. Grandes inventos. En esta época renacentista hubo grandes inventos, pero el que más destacó fue la imprenta. Entre otros se encuentran la brújula, el telescopio de Galileo, la pólvora, las armas, el reloj y el vidrio. Podemos mencionar a diferentes letrados de la época renacentista que sobresalieron principal y ampliamente por sus escritos. Entre todos ellos, los principales fueron los siguientes. El primero fue Nicolás Maquiavelo, con su obra El Príncipe. El segundo es Tomás Moro, del cual la principal y más importante obra fue Utopía. El tercero es conocido como el Doctor Sutil por sus especulaciones y su refinamiento de conceptos. Juan Duns Scoto mencionó que para él el ser es unívoco y sus obras principales son Opus Oxoniense y De Primo Principio. Como cuarto, podemos mencionar al representante del nominalismo y el fideísmo, Guillermo de Ockham. Su obra principal se titula Comentario a las sentencias. Según este autor, solo podemos conocer lo singular y no lo universal. Este concepto menciona que cuando decimos poseer un conocimiento del universal, en realidad es que estamos utilizando un nombre
o término que sustituya un conjunto de seres, pero no hay conceptos universales. La navaja de Occam es un lema en el que nos menciona que no hay que multiplicar los entes sin necesidad en vano. Se explica algo por muchos conceptos cuando se puede hacer con pocos. Otro de estos grandes autores fue Nicolás de Cusa. Este destacó por su espíritu crítico, delimitó el alcance de nuestras facultades cognitivas y fue muy conocido por su concepto de la ignorancia, que consiste en saber que no se sabe nada. Por otro lado, tenemos a Pietro Pomponazzi. Él pretendió demostrar en su obra La inmortalidad del alma que en el alma no hay inmortalidad. Se considera que a partir de 1535, y en especial en la obra de Miguel Ángel, se pueden apreciar los primeros signos del decaimiento de lo clásico, y en la obra de Rafael, algunos historiadores advierten la aparición del barroco. El resto del siglo XVI mostrará estas dos corrientes como alternativas en la crisis de lo clásico y en la fase más tardía del Renacimiento.